clase muy interesante. Vamos a tomar las próximas 3 sesiones para hablar exclusivamente del Islam. Entonces piense en preguntas. La clase la diseñamos de tal forma que podamos contestar la mayoría de las preguntas que tengan acerca del Islam, pero a lo mejor por ahí se nos va alguna pregunta que ustedes puedan tener en la mente y vamos a dar tiempo también de eso. Hoy en la primera clase de ¿por qué no soy musulmán?, que es lo que vamos a ver hoy, vamos a ver por qué no soy musulmán. Ya recorrimos de hecho por qué no soy ateo, por qué no soy agnóstico, por qué no soy hindú y por qué no soy budista. Y ahí son muchas cosas que no somos y dimos las razones de por qué. Algunas nos tardamos 6, 7 clases como el agnosticismo, en otras nos tardamos una clase como en la de hinduismo. En esta particular sesión vamos a tomar 3 clases. Esta va a ser más o menos la progresión para que vayan un poquito anticipando lo que vamos a ver. En la primera vamos a ver un poco de la historia del Islam, es decir, el marco histórico en el que nace el Islam. El Islam, como el cristianismo y como el judaísmo, son religiones históricas, se basan en la historia, tienen su núcleo y sus creencias en la historia. Entonces es importante que analicemos y que conozcamos esa historia, de dónde viene. Después en la segunda clase vamos a ver doctrinas del Islam y vamos a empezarlas a comparar con las doctrinas cristianas. Y en la última clase, a lo mejor hacemos 4 dependiendo, pero en la última clase quiero analizar lo que es exclusivamente yihad. ¿Por qué en las noticias escuchamos todo el tiempo, cada vez que hay un atentado terrorista de musulmanes, nos dicen que el Islam no es eso, que el Islam es una religión de paz? Bueno, vamos a hablar de eso también. Entonces, si tienen preguntas de eso, manténganlas ahí en su mente y vamos a ver eso en la última clase. Entonces, está más o menos bien el panorama de para dónde vamos. Entonces, 3 o 4 clases dependiendo de dónde nos quedemos. ¿Alguna pregunta de hacia dónde vamos? ¿Todos bien? ¿Listos? Bueno, abroches el cinturón y empezamos. ¿Por qué no soy musulmán? Ahora, es muy peligroso a veces hablar de una religión en manera general, porque ¿a quién le gusta cuando le dicen, no, bueno, es que todos los cristianos creen esto, o todos los cristianos, y nos ponen en el mismo molde, sí, que no sé, cualquier otra secta, por ejemplo, que crea en Cristo? Entonces hay que tener cuidado en qué es exactamente lo que vamos a tratar de hacer es dar un panorama general de lo que es el Islam y después sí tratar de ir un poco a lo particular, ¿sí? En el Islam, como en el cristianismo también, hay muchas subdivisiones. No todos los musulmanes creen lo mismo. A lo mejor les va a sorprender, pero muchos musulmanes no saben por qué creen ni qué creen. Y hay razones por eso. Hay doctrinas diferentes. Hay teólogos musulmanes que están en desacuerdo con otros teólogos musulmanes. Y lo mismo pasa también en el cristianismo algunas veces. Pero si les fuera a resumir hoy, ¿por qué no soy musulmán?, habría una razón de peso que va a sobresaltar. Y esa razón de peso es, la razón principal que sobresale ahí es la exactitud histórica. Creo que cuando uno lee el Corán y cuando estudia los escritos y los cánones de los musulmanes, no tienen confiabilidad histórica. De hecho, tienen errores obvios en cuanto a la historia, en cosas centrales de la historia. Y vamos a ver que ese, finalmente, creo yo,
que termina siendo el talón de Aquiles del Islam, independientemente de los terroristas y de todas estas cosas. Creo que la exactitud histórica es el talón de Aquiles del Islam. Y vamos a profundizar también en esto. Pero déjenme contarles una historia y por qué la historia es importante. Ustedes saben que este estudio lo trabajamos en conjunción con la clase de Mark Lanier. Ustedes saben que él es abogado. Y hace unos años trató un juicio muy interesante acerca de cáncer en los pulmones causado por asbestos. Ustedes han visto, por ejemplo, en las noticias que sale, ¿tiene usted mesotelioma, que es un tipo de cáncer? Llame al abogado, 1-800-abogado. ¿Sí? Bueno, ese tipo de cáncer, el mesotelioma, ya se sabe científicamente que es causado por respirar asbesto, que es un material, que es como una fibra que se utilizaba mucho en construcción, en la industria y cosas así. Entonces, empezó a haber un momento, por cierto, este tipo de cáncer tiene una latencia, tiene un tiempo latente como de 30, 40 años. Es decir, si usted estuvo respirando asbesto, no se va a manifestar el cáncer sino hasta después de 30 o 40 años. Y eso es algo que empezó a ver esto. De hecho, hubo un grupo de mineros empezaron a notar esto, y una compañía, de hecho una coalición de compañías por ahí en los años, me parece que fue en los 60, 70, se unieron estas compañías para tratar de hacer un estudio científico y demostrar que el asbesto no causa cáncer, no causa este mesotelioma. Entonces hicieron un estudio con mineros, fue un estudio muy minucioso, muy detallado, y finalmente de este estudio salieron cierta cantidad de copias a ciertos ejecutivos claves de estas compañías con los resultados del estudio. Y el estudio decía, en pocas palabras, hemos confirmado que el asbesto sí causa el cáncer, el mesotelioma. Pero estas compañías lo que hicieron fue trampa. Escondieron esta información, hicieron copias de ese estudio donde quitaban esa conclusión del estudio, manipularon, y a través de testigos y de algunas otras pistas, los abogados y Mark en particular sabía que estas compañías estaban mintiendo. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer uno por ahí? Bueno, resulta que después de 40 años de este caso, hubo una persona que estaba ahí limpiando un garaje. Resulta que esta casa había sido dueño uno de los participantes de esta compañía, de esta coalición de compañías, y había dejado una copia, la copia número 7 de ese estudio, el original, uno de los originales, ahí olvidado en el garage, y estas personas que lo encontraron lo pusieron en eBay. Mark lo vio, no sé, yo no sé si era él adicto al eBay o a las compras, ahí le preguntan a él si quiere, pero encontró esta copia, la compró. De hecho, no tenía confianza en que el correo le fuera a llegar, y fue y voló hasta Canadá, que era donde tenían esta copia, la adquirió, y fue lo que él utilizó como evidencia para demostrar que el estudio original decía que el asbesto causa cáncer. Entonces volvió y ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede con esto? Que cuando vamos a estudiar un hecho histórico, algo que es muy importante es la cercanía de las fuentes que tenemos a los hechos. Es muy importante. Y simplemente para hacer una línea de tiempo,
Y van a darse cuenta cuál es el principal problema aquí con el Corán. Si tenemos aquí la crucifixión de Jesús en el año 30 o 33, no sabemos exactamente cuál fue, es una de esas dos. Lo redondeamos al 30. ¿Cuándo se escribe cuál es el escrito más temprano que tenemos del Nuevo Testamento? Es decir, el escrito que más se acerca a la crucifixión. Alrededor del año 50. Marcos. ¿Cuál carta? ¿Cuál? Hay una anterior. Corintios es cercana, pero hay una todavía anterior. Gálatas. Gálatas, ¿cuándo se escribió? Por ahí de los 40, 45, 46. Pero Gálatas es de los 40. ¿De cuándo es Corintios? Primera de Corintios. Un poquito más. 55, 56. ¿Cuántos años es esto después de la crucifixión? 15, 20 años a lo mucho. ¿Cuándo se escribió el Corán? Como 200 años después de Mahoma. Como 800, por ahí. Vamos a ser generosos y vamos a ponerlo en el 600. Pero Mahoma nació en el 630, siendo muy generosos. Por eso yo pensaba que lo habían escrito mucho después. Sí, lo escribieron años después. Pero el que da testimonio es Mahoma. Él es la fuente, ¿no? Entonces pongámoslo aquí en el año 630. ¿Qué tan confiados podemos estar en que de aquí a acá no pasó nada raro? ¿Cómo sabemos que los que escribieron aquí acerca de historia de lo que sucedió aquí no se equivocaron? No estuvieron ahí. No fueron testigos presenciales. Esto a mí me da confianza, porque es un testimonio muy, muy cercano. Si comparamos de hecho esto con los escritos de Alejandro Magno, las primeras biografías de Alejandro Magno se escribieron 400 años después de que vivió Alejandro Magno, y sin embargo los estudiosos las usan confiadamente. Entonces, si vamos a confiar en un escrito, hay que irnos con los escritos más cercanos. Y eso es la importancia de la historia. Y por eso este documento que Mark descubrió es importante para el caso del asbesto. Porque es un documento cercano a cuando se hizo ese estudio en los años 60. Entonces la historia es importante, y les decía, el judaísmo, el cristianismo y el islam son religiones históricas. De hecho, las puse en la forma cronológica en la que se desarrollan. Primero el judaísmo, después el cristianismo y después el islam. Eso es importante en la historia, cuando vemos las fuentes. Porque estas tres religiones se basan en hechos históricos, se basan en el hecho de la creación, la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, después de Moisés como el líder que dio las tablas de la ley, después de Saúl, el pueblo quiso un rey, Saúl, después viene David, después su hijo Salomón construye el primer templo. Después se divide el reino entre norte y sur. El reino del norte es destruido por los asirios y se dispersan. Son lo que llamamos las tribus perdidas del norte de Israel. Y después en el sur queda Jerusalén. Y después son llevados en cautividad a Babilonia. Toda la historia de Daniel. Pero ellos regresan a Jerusalén y vuelven a reedificar los
los muros y se reconstruye el templo, que es lo que llamamos segundo templo. Después está el periodo intertestamentario y después llegamos a la historia donde nace Jesús en el siglo I. Tenemos la vida de Jesús, su ministerio que duró 3 años, y nosotros como cristianos creemos que históricamente Jesús murió crucificado, que no se quedó ahí, que resucitó de manera histórica, como un hecho histórico al tercer día. Y eso tenemos muchísima buena evidencia. Tal vez un día después lo enseñe. Al final de la clase, tal vez quiero hacer un resumen de por qué sí soy cristiano. Y esa es una de las razones principales. Pablo dice en 1 Corintios 15, si Jesús no resucitó, estamos perdiendo el tiempo. Nuestra fe es falsa. Yo si no pensara que la resurrección sucedió en el tiempo, en la historia, en este mundo, yo sería a lo mejor budista, meditando y ya, disfrutando la vida. ¿Sí? Tomemos el tiempo del domingo de regreso y vayámonos a pasear al monte y a meditar. Pero no, creo que Jesús realmente resucitó y por eso estoy aquí, por eso soy cristiano. Entonces suceden todas estas cosas. Tenemos Gálatas unos 10, 15 años después, no más de 20, tenemos 2 Corintios, y el Islam lo podemos analizar de manera similar. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, les decía, cuando yo comparo los escritos, simplemente, no como escritos divinos o inspirados por Dios, simplemente como meros datos históricos, comparo el Islam con los escritos del Nuevo Testamento, incluso el Antiguo Testamento, no me checa. Simplemente no creo que tengan esa confiabilidad cercana como lo tiene el cristianismo. Entonces, por ejemplo, les decía, hay cierta dificultad inherente al tratar de razonar con alguien usando historia, porque muchas veces esto no es nada más una cuestión de historia. Esta historia ya viene entrelazada con quiénes somos nosotros. ¿Quiénes de ustedes tienen dudas de quién es su papá y su mamá? Nadie. Yo me atrevería, y no levanten la mano, pero yo creo que si hiciéramos una encuesta, ¿quiénes tienen aquí ahorita a su mamá en clase? Ahí está, 2, ok. Entonces, ¿ustedes cómo saben que son hijos de su mamá? Su mamá les dijo, ¿no? Me dijo mi mamá, o sea, pudo haberse dado que a lo mejor no eras el hijo del vecino y se equivocó la enfermera, pero yo creo que a ninguno de nosotros nos quita eso el sueño. Mi mamá me dijo, eres mi hijo, mi papá también. Y no tengo razón para no creerles, para dudar de eso. Pero tampoco he pedido una prueba de ADN. Dame pruebas de que realmente eres. A ver dónde está. Vivimos tranquilos. Pero si llega alguien y nos dice, ¿sabes qué? Realmente no eres hijo de tu papá y tu mamá. Nos va a causar eso estrés. Es una cuestión histórica, pero nos causa estrés. ¿Por qué? Porque ya viene arraigado quiénes somos con los hechos de nuestro nacimiento. Cuando te dicen tus orígenes no eran como tú los pensabas, te va a afectar emocionalmente. Y eso es algo que pasa también con el Islam. Uno no puede simplemente llegar con un musulmán y decirle, ¿sabes qué? La historia de tu Corán está errada, porque es parte de lo que ellos son. Entonces, cuando hablamos de estas cuestiones, tenemos que ser sensibles a eso también. No es nada más una cuestión de hechos y de historia. Hay que ser sensibles y pensar que estamos hablando con gente creada a la imagen de Dios. Entonces, esa es una advertencia, pero entremos un poco al
al tema. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O duda de lo que hemos visto hasta así? Yo tengo una pregunta. Si, ellos hicieron el Islam, el Corán, Ajá. 630 años después. Un poco más, pero ahí fue cuando nace Mahoma y que empieza a tener esta revelación que vamos a hablar ahorita. Sí, yo viví en el Medio Oriente como 6 años. Ah, buenísimo. Sí, entonces, tengo muchos amigos musulmanes. Sí. Y me hablaban mucho de Abraham, de Moisés. Sí, ellos Quiero creen. saber si el Corán, Ajá. por lo menos, si ellos me hablan de Moisés y Abraham, y todos aquellos que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, Ujú. todo lo que pasó allá está plasmado tal cual con el Corán, porque yo no tuve la oportunidad de leer el Corán, pero sí ellos me explicaban. Sí. De hecho, yo les dije a ellas que cómo fue la muerte de Jesús, porque ellos no creían en Jesús, Ujú. sino como profeta. Claro. Entonces me dice que, de acuerdo al Corán, fue que Dios vio a su hijo sufrir, que iba a sufrir mucho, él tomó a Jesús y se lo llevó a los cielos y puso a alguien en sustitución de Jesús para que pasara toda esa. Y entonces mejor, después yo te sigo explicando, poco a poco te estoy explicando. Digo, bueno, yo después te explico lo que yo creo. Ajá. Pero digo yo una cosa, si lo que ellos me dicen de Abraham, inclusive de la mujer que se convirtió en Saúl, ¿te acuerdas? Ajá, que Sí. yo, todavía tienen la imagen allá, porque todavía queda un poquito de la mujer que se convirtió en Saúl. Entonces, si son iguales estas dos versiones, si son iguales, o ellos tomaron algo del Antiguo Testamento de nosotros. Aquí vamos a ver de dónde vienen muchas cosas de las que cree Mahoma, porque hay que recordar que obviamente esto pasó 630 años después. Las escrituras, el Nuevo Testamento ya está prácticamente formado para el año 350, para como lo tenemos nosotros. Entonces ya era conocido, nada más que sucedió un hecho interesante y ahorita lo vamos a ver. Vamos a hablar del contacto que tuvo Mahoma con el cristianismo y qué tipo de contacto fue. Porque esa es la clave de dónde saca algunas de sus creencias Mahoma. Pero eso es un dato muy interesante y lo vamos a ver. Ahora, ellos creen, es interesante que el Corán dice que los cristianos y los judíos somos gente del libro y se está refiriendo a las escrituras judías. Entonces, en el Islam también hay una gran contradicción, porque por un lado te dicen, vea las escrituras judías para que veas lo que es la verdad, vea las escrituras cristianas para que es la verdad, pero por el otro lado te dicen, fueron corrompidas. ¿Sí? Entonces, por un lado, el Corán dice, ve a verificar lo que está en estas escrituras, y por el otro lado, los musulmanes dicen, no, es que fueron corrompidas, por eso Alá tuvo que dar una revelación más exacta. Entonces, eso es un gran problema en el Islam. Pero yo diría, es un gran problema, pero no es el más grande problema. Tienen todavía un problema más grande. Entonces, un poco de historia. Vamos a despolvar un poquito la historia. Sí. Un comentario ahí. Para el Islam, mentir no es ningún problema. Sí, vamos a hablar de eso cuando hablemos de Jihad. Por eso Sí. lo que está Es la diciendo, doctrina de lo que Taqiyya. le dijeron a ella, mientras the end justifies the means, como se dice en español. Sí, el fin justifica los medios. Sí, entonces, cuando hablemos un poco de Jihad, vamos a hablar de esta doctrina, es decir, si finalmente vas a cumplir lo que te pide el profeta, mentir no es un gran problema. Sí. Entonces, si vayamos un poco al siglo I y un poquito después, vemos que está el Imperio Romano. El Imperio Romano es prácticamente todo el mundo conocido, pero no es todo el mundo. Obviamente tenemos el Imperio Romano de Occidente, que tiene su sede en Roma, pero después también se divide el imperio. Por ahí del año 500 empieza a caer el Imperio Romano de Occidente y se divide el imperio entre el Imperio de Oriente y el Imperio de Occidente. El Imperio de Oriente tenía su capital en lo que es Turquía hoy, en Bizancio o Constantinopla. Constantinopla
fue renombrada por Constantino como la ciudad de Constantino. Constantinópolis o Constantinopla es la ciudad de Constantino, y ahí tenía su sede el Imperio Romano de Oriente. Y llega un momento, de hecho el Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino, que después se le conoce como tal, dura hasta el año 1400 y tantos, que cae después a manos de los turcos. Pero fue un imperio que duró 1000 años. Pero no era lo único que había en este tiempo. Por otro lado, en el este, en lo que es hoy Irán, Irak y toda esa parte, está el imperio sasánida, que es lo que surgió después del imperio persa, o el imperio neopersa también se le conoce. Y lo que había acá en donde nace el Islam es aquí en la península arábica, pero esto no había una nación, eran simplemente tribus nómadas, tribus que vivían en el desierto, más o menos organizadas, pero no tenían imperio, no tenían nación, no tenían un solo líder, eran tribus dispersadas. Y había muy grandes diferencias entre estos dos mundos. En el Imperio Romano se hablaba el latín y el griego más en el Imperio Bizantino, el latín obviamente en Roma y en el occidente, y en el este se hablaban lenguajes semíticos. Eran idiomas completamente distintos, costumbres muy diferentes. En el Imperio Romano estaba la cultura griega, estaba la cultura latina, y en el otro lado tenemos cultura persa y cultura nómada. No tenían un asentamiento, y más al norte tenían todo el legado de la cultura persa. Y en el Imperio Romano el cristianismo, ya obviamente estamos hablando después del año 325, después del concilio de Nicea, después de que ya Constantino hace del cristianismo la religión oficial del imperio, tiene una unificación o una religión nacional que es el cristianismo. Del otro lado, del norte, tienen el zoroastrianismo. El zoroastrianismo viene de la religión de Zoroastro, y ellos creían que había un Dios creador, pero también había un demonio con igual poder que Dios, pero opuesto, algún tipo así como de yin yang, y que todo estaba en una balanza. Cuando tú hacías cosas buenas, se te iba la balanza buena; si hacías cosas malas, se iba la balanza mala; y cuando morías, todo se ponía en la balanza, y si te ibas del lado bueno, pues todo feliz y contento; si no, te ibas al lugar de tormento. Y en Arabia eran politeístas, tenían muchos dioses, tenían muchas creencias de dioses distintos. Ahí es donde empieza, donde estos dioses, cada tribu nómada tenía sus diferentes dioses, entonces tenían una cantidad de dioses impresionante. Y ese es el ambiente en que se desarrolla esto. Por otro lado, tenían influencia también del este, donde traían especias de China, de todos estos lugares, de seda de la India, por ejemplo, y empiezan a tener también esta influencia del lejano Oriente. Y bueno, estos estaban en batallas todo el tiempo. A veces se aliaban los sasánidos con los bizantinos y se daban con los árabes. A veces los árabes se aliaban con los sasánidas. Depende quién tenía más hambre y tenía más necesidad, hacían sus alianzas, pero era un verdadero caos. Entonces, en medio de les decía, son tribus nómadas, estaban organizados por familias. Era una organización por familia, y no tenían un solo gobierno. Y esto era un gran problema. ¿Cómo estaban organizados, por ejemplo, esto es ya para los árabes? ¿Cómo estaban organizados? Bueno, tú tenías una familia, normalmente eran familias numerosas. Todos los que duermen bajo la misma tienda son una familia.
Si tienes varias familias que están unidas para bien común, para recolectar, para guardar sus ganados juntos, se casaban unos con otros, ahí tenías un clan. Y varios clanes entonces formaban una tribu. Y esa era la forma de gobierno, que no era un gobierno en sí, no tenían un país, no tenían fronteras, no tenían un solo líder. Obviamente cada clan y cada tribu tenía un líder, pero no tenían un gobierno como los conocemos hoy en día. Y este es el ambiente en el que nace Mahoma. No sabemos exactamente cuándo nació, pero 570 por ahí, el año 570 es lo más aceptado. Muere por ahí del 620. Y este es el lugar, él nace en la Meca, ahí donde está el punto rojo, ahí es donde nace Mahoma, en un lugar que se llama la Meca. Y en este lugar había algo muy interesante. Había un lugar de reunión. Cuando tú vives en el desierto, ¿dónde va a ser el lugar de reunión más lógico? Donde tengas agua. Entonces, este lugar que ahora se llama el Kaaba, originalmente era un lugar de adoración, era un lugar de comercio, donde se reunían todas las tribus para intercambiar lo que tenían, hacer cambalaches, ¿sí? Te paso una vaca y me das seda, dame leche y te doy carne, y así hacían sus intercambios. Tenían mercaderes que iban se aventuraban al oriente y después regresaban con bienes que intercambiaban ahí. Y resulta que si vemos la historia en el Corán, ellos agregan cosas a lo que hablamos ahorita del Antiguo Testamento. Por ejemplo, ellos dicen que a este lugar, a este oasis, a este manantial, llegó Abraham con su hijo ilegítimo, que para ellos era el hijo legítimo, que era ¿quién? Ismael. Entonces llega Ismael para ellos y para los árabes, el hijo legítimo es Ismael, exactamente. Entonces llega al manantial, de hecho con Agar, y entonces dicen que escucharon el manantial que hacía un ruido como sumi sumi. ¿Qué dicen ellos? Yo nunca he oído un manantial que haga ese ruido, pero hoy en día se le llama el manantial de Samsam, por el supuesto ruido que escuchó Ismael de ese ruido. Entonces tiene importancia histórica, porque según ellos, hasta allá fue a dar Abraham con su hijo Ismael, hasta este lugar. Y construyeron, dicen ellos, el Kaaba original. Y lo que fue esto es que era un lugar donde cada quien tenía sus dioses, y venían y ponían un nicho a cada dios, y cada quien adoraba a los dioses que quisieran, y mientras adoraban a sus dioses, pues hacían intercambios, tenían agua. Entonces era un lugar de reunión, de comercio, de socialización. Después de mucho tiempo lo hicieron de piedra, y hubo un incidente interesante con Mahoma. Primero veamos, perdón. Eso, la reconciliación de ese punto es con la Biblia cristiana, es cuando Abraham sacó a Agar y a Ismael al desierto. Exactamente. Y no mencionan a Sara ni nada por ahí. No sabemos qué pasa, ¿no? Ahí. Ahí. Ajá. Entonces, por eso la historia es importante, ¿ves? Sí. Yo me lo pregunto. Ajá. Entonces sería, para ellos creen, porque había escuchado, yo no estoy segura, que ellos son descendientes de Ismael. Sí, ajá. Entonces, como Claro. también Dios le dice que Él le va a dar una gran nación a Claro, Ismael, ajá. entonces son los musulmanes, se podría decir. Exactamente. Ajá. Y se siguen dando hasta con la cubeta desde entonces. Pero sí es cierto, correcto. Entonces veamos un poco de qué clan y de qué familia descendía Mahoma. Bueno, cada
cada clan y cada tribu tenía una asignación específica en cuanto al Kabá. En cuando estaban reunidos, cada clan tenía un trabajo específico que hacer. Y el trabajo de la tribu de Mahoma era la de recolectar agua y llevar esa agua a las demás tribus. Ese era su trabajo. Eran sus responsabilidades, repartir agua. Y este clan al que él pertenecía, de hecho, era el clan de los Quraysh. De hecho, pertenecían a este clan específico que se llamaba el clan Hashemita. Hashemita o Hashemita. Si ven ustedes el nombre del reino de Jordania, el nombre formal del reino de Jordania es el reino Hashemita de Jordania, porque Jordania se supone que el rey de Jordania, su ascendencia viene de esta misma tribu de Mahoma. ¿Sí? ¿Y de qué familia viene? Bueno, esta familia de Mahoma es del clan Hashemita de la tribu de Quraysh. Y sucede que Mahoma se queda huérfano desde muy joven. Como a los 7, 8 años mueren sus dos padres, no sabemos exactamente de qué, pero él se queda huérfano muy, muy joven. Y tenemos registros históricos de que entre los 9 y los 11 años, esto es muy interesante y es muy importante para entender después lo que escribe Mahoma acerca de los cristianos. ¿Se acuerdan que hubo una herejía en el Imperio Romano dentro del cristianismo con Nestorio? Y Nestorio era un hereje cristiano que negaba las dos naturalezas de Cristo. ¿Sí? Ahí no me voy a meter mucho en esto, pero él negaba la deidad completa de Cristo como la conocemos hoy nosotros. Y resulta que cuando destierran a Nestorio, él se va y va a dar a Arabia, donde funda monasterios. Y esos monasterios siguen, obviamente después de que muere Nestorio, los monjes y los monasterios nestorianos siguieron su camino ahí en la península de Arabia. Y resulta que Mahoma conoce, a los 9, 11 años, conoce monjes nestorianos y aprende cosas de ellos. Ahí se pueden imaginar de dónde sacó algunas de las creencias que él tenía, porque ese fue su contacto con los cristianos. Obviamente, el cristianismo, les decía, ya estaba bien reconocido y difundido por todo el mundo. Entonces, esta herejía de que Jesús no era divino, seguramente la aprendió de los nestorianos, porque tuvo contacto con ellos. Después resulta que Mahoma se convierte en líder de caravanas, un líder respetable, empieza a tener auge en su clan, empieza a tomar renombre. Y después resulta que un hecho muy interesante, muy importante en la vida de Mahoma, porque resulta que se le encargó a la tribu de Mahoma el restaurar este lugar del Kabá. Restaurarlo, volverlo a hacer, ponerlo en su gloria, etcétera, etcétera. Y aquí adentro del Kabá había una piedra negra, es una reliquia, que se supone, ellos dicen que viene desde tiempos de Adán y Eva. No sabemos, no se ha podido estudiar bien esta piedra. Algunos piensan que puede ser un meteorito que cayó y ellos lo tomaron y lo empezaron a adorar. Pero esta piedra es una reliquia de ellos, y cuando sacan la reliquia, obviamente para restaurar el Kabá, pues después había que meter la piedra de regreso, y eso era un gran honor. Y las tribus empiezan a pelear por ver quién va a ser la tribu que va a meter la piedra al Kabá de nuevo. Y se le ocurre algo muy, muy sabio a Mahoma. Él dice, ok, tomemos entre todas las tribus
las 4 tribus principales. De hecho, toman un lienzo, ponen la piedra en medio y dicen, ok, cada quien se agarra una esquina y la metemos todos juntos. Y eso fue parte de la unificación que él empezó a difundir entre las tribus, porque estaban todos desunidos. Obviamente tenían que verse unos con otros, ir a adorar a sus dioses y comerciar para poder sobrevivir, pero no eran grandes amigos tampoco. Estaban peleados unos con otros todo el tiempo. Una pregunta. Ajá. En ese momento, ¿qué religión no estaba? Oye, todavía no Eran politeístas. Ah, ok. Eran Pero, básicamente... ¿por qué los unía a la piedra? Todos coincidían. Sí, era una reliquia que todos pensaban que era la reliquia más importante de ellos. Y llega un momento clave cuando Mahoma tiene como 40 años. Llega a este monte o esta montañita, es un cerro más bien, que se llama Monte Hira. Y en este monte escucha una voz que le dice, escucha y recita. ¿Sí? Entonces esto lo toma él como un mensaje de Dios. Y según él dice que Dios le dio una revelación en ese lugar. Entonces allí es donde empieza él a tener estas revelaciones, empieza a subir este monte y empieza a escuchar la voz de Dios, la voz de Alá, que le empieza a revelar el Corán. Obviamente, como dijo Carlos, no se escribió el Corán, era analfabeta de hecho Mahoma, y los primeros años, los primeros 200 años diría yo, el Corán se transmitió oralmente. Nunca agarró y escribió algo Mahoma tampoco. Entonces empezó él a recibir estas revelaciones, y estas revelaciones eventualmente sus seguidores, ya después de la muerte de Mahoma, las recopilan, las escriben. Dicen, a ver, más o menos fue esto. ¿Tú de qué te acuerdas? Ok, escríbelo. ¿Tú de qué te acuerdas? Ok, escríbelo. ¿De qué te acuerdas tú? Escríbelo. Y así es como se compila el Corán, ya que tenían una versión del Corán, porque tuvieron muchas versiones del Corán. Llegó un regente, dijo, ok, dejen de pelearse por la versión buena del Corán, esta va a ser la buena, las demás quémelas. Y por eso ahora los musulmanes dicen, no, tenemos la más fiel, nos viene desde tiempos de Mahoma. Pero ellos tuvieron varias versiones del Corán. Y hasta hoy se pueden trazar esas diferencias. Bueno, yo no sé qué tal esté su árabe, pero estrictamente hablando, para los musulmanes, para el musulmán no se debe leer el Islam, el Corán, en ningún otro idioma más que en árabe. Sí, yo lo único que sé de árabe es decir beso. ¿Saben cómo se dice beso? Saliva va, saliva viene. No es cierto. Eso no viene en el Corán. Pero muchas veces lo que sucede es que casi la gran mayoría de los musulmanes no leen el Corán. Recitan y memorizan partes del Corán, pero nunca lo leen críticamente todo completo. Entonces hay una gran probabilidad de que ustedes se topen con un musulmán, el musulmán no va a saber que está en el Corán, y mucho menos en sus otros libros como los hadiths. Mucha ignorancia hay. Entonces la gran mayoría ustedes van a salir aquí con la ventaja de que probablemente van a saber más del Islam que la gran mayoría de los musulmanes. ¿Sí? Entonces déjenme darles un ejemplo de estas malas interpretaciones que luego ellos tienen. Ellos dicen que Mahoma es el mensajero, ¿no? Es el mensajero de Dios. De hecho, ellos dicen que el Nuevo Testamento, específicamente el Evangelio de Juan, habla de Mahoma. ¿Quieren ver qué pasaje es? Leámoslo. Dice esto la Biblia, pero ellos se lo atribuyen
a Alá y que Alá está revelando aquí al mensajero. Dice Juan 16:7 en adelante: pero les digo la verdad. Aquí está hablando Jesús a sus discípulos, por cierto. Les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá con ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí; en cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no me podrán ver; y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Muchas cosas me quedan aún por decirles que por ahora no podrán soportar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga, y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Ellos dicen que este Consolador es en realidad Mahoma, que es él es el mensajero. De hecho, dicen, fíjense, dicen, porque no creen en mí. Él les dará el Espíritu de verdad, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Yo no sé si entienden, no sé, ¿de dónde viene esta confusión? Realmente es algo bastante sencillo. Pero este es el tipo de confusión histórica que plaga al Islam. ¿Alguien se acuerda cómo se dice en griego consolador para referirse? ¿Cómo? Paracletos. Paracletos. Uy, qué hachas están. Muy bien. Paracletos, ¿y qué quiere decir esto? También tiene la connotación de abogado, por ejemplo, alguien que aboga. Alguien que está a un lado. Alguien que te acompaña, alguien que está al lado tuyo, exactamente. Ahora hay otra palabra en griego muy similar, que es perikletos. Adivinen qué quiere decir eso. Mensajero. Entonces por ahí un musulmán leyó esto, que medio masticaba el griego un poco, le sonó como que decía perikletos y dijo, ahí está hablando de Mahoma. Pero no está hablando de Mahoma. El contexto va totalmente en contra de eso. Parte del problema aquí es que cuando uno empieza a ver el contexto y la teología del Corán, el problema del ser humano no es el pecado en el Corán, es la ignorancia. Está la gente un poco falta de guía, están confundidos, y por eso Dios les tiene que mandar profetas. Ahora, el sentido de profeta en el Islam y el de profeta en el cristianismo es muy diferente, por lo menos en el contexto judío es muy diferente. En el Islam es un guía, es alguien que lleva un mensaje de Dios, pero es un guía, no es alguien que está recibiendo profecías y pasando esas profecías tal cual. Tiene mucho mayor importancia en el Islam un profeta, es el guía mandado por Dios, y a él se le debe escuchar. Entonces vamos a seguir un poco más con esto, pero hay cosas confusas que podemos ver, por ejemplo, en el Islam. Por ejemplo, si leemos un poco del Corán, bueno, por un lado vemos todo esto de ISIS y todos los atentados terroristas, pero leemos, por ejemplo, en el Corán 2:62, dice, por cierto que quienes creyeron en los mensajes que trajeron los profetas anteriores a Moisés, los judíos, los cristianos y los sabeos, es otra religión monoteísta, que hayan tenido fe en Alá y en el día de juicio y hayan obrado correctamente, tendrán su recompensa junto a su Señor y no temerán ni se entristecerán. Interesante, ¿no?
Por otro lado, si leen el Sura 9, dicen mátenlos a todos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estudiar estos pasajes en contexto. La Biblia la estudiamos en su contexto histórico, gramático, y vamos a hacer lo mismo con el Corán también. No queremos sacar el Corán de contexto, queremos leerlo en su contexto histórico para entenderlo, y eso es lo que vamos a estar haciendo. Pero antes, llevemos estos puntos para casa. Juan 16 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, Él me glorificará, dice Jesús. Jesús dice, el Espíritu a mí me glorificará. El Espíritu Santo del que habla Juan ahí tiene como propósito glorificar a Jesús. El Espíritu Santo es quien apunta y dice, este es el Hijo de Dios, en el que el problema humano que es el pecado encuentra una solución. En Jesús es donde la justicia de Dios y el amor perfecto de Dios se unen. Pero yo no veo a Mahoma que le dé la gloria a Jesús. Ellos lo ven como un profeta incluso menor que Mahoma. Lo ven como profeta. Pero Jesús no dijo yo soy profeta. Jesús dijo muchas cosas que implican que Jesús era igual a Dios. Lo que yo veo ahí que ellos están cegados, porque Mahoma nació después de 60 años de que Cristo murió por nosotros en la cruz. 600, sí. Entonces, primero Moisés, porque fue el que lo de la historia. Como es por la historia, nosotros sabemos de que Jesús nace y viene a sustituir a Moisés, porque la gente creía en Moisés. Claro. Luego la gente ahorita cree que Mahoma sustituye a Jesús, y eso es una mentira. Porque Mahoma no hizo nada más que estar haciendo, bueno, murió por nosotros como Jesús, pero la gente está como cegada, ¿no? Y vamos a ver más claramente eso cuando empecemos a hablar un poco de la teología de ellos y compararla con el cristianismo. Pero a fin de cuentas, lo que la Biblia hace y lo que nosotros debemos hacer es traerle la gloria a Jesús. Amén. Por fe. Y empezar por el día de mañana. Amén. Es un caminar diario. Y esta semana, ¿por qué no nos comprometemos a traerle la gloria a Jesús en todo lo que hagamos? Segundo punto, 1 Corintios 15, 1 y 2. Pablo les escribe a los corintios y les dice, en resumidas cuentas les dice, esto es lo más importante que les puedo decir. Si lo creen son salvos, si no lo creen no lo son. Y esto es lo que dice, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó el tercer día. Eso dice Pablo y lo está escribiendo 25 años después de la crucifixión y estuvo dispuesto a morir por eso. De hecho, Pablo es una gran piedra en el zapato para el Islam, porque Pablo tenía el prestigio, tenía el dinero, tenía la educación, tenía la ciudadanía romana, tenía la bendición del Sanedrín, si no es que a lo mejor era miembro él mismo del Sanedrín, y él dijo, lo tengo todo como basura por seguir la cruz de Cristo. Y lo probó siendo decapitado en Roma. Amén. Yo le preguntaría a mi amigo musulmán, explícame eso. Porque ustedes dicen que Jesús nunca murió en la cruz. Y este hombre estuvo ahí y estuvo dispuesto a morir por lo que creía. Unos meros 25 años después. De hecho, en este pasaje, Pablo les dice, hay más de 500 testigos que todavía están vivos que vieron a Jesús resucitado. Vayan y pregunten si quieren. Si eso hubiera sido falso, tendríamos decenas de escritos que dijeran, esto que escribió Pablo era una vil mentira. Mi fe es razonable, el cristianismo es razonable y está basado en la historia. Hay una palabra parafraseando en el Antiguo Testamento donde dice, ciertamente mi pueblo se ha perdido por falta de conocimiento. Es falta de conocimiento lo que vienen a tantas sectas, a tantas cosas, porque se pierden por falta de conocimiento. Y por eso tenemos que estudiar. Amén.
ese conocimiento nos quita, pero ese conocimiento debe también venir con acción. Amén. Y finalmente, para terminar, dice Gálatas 1:8, el primer libro que escribe Pablo, unos 15, máximo 20 años después de la crucifixión. Si alguien de nosotros, los apóstoles, dice, nosotros venimos, o si alguno viene con ustedes y les, o incluso un ángel del cielo les predica un evangelio distinto al que les hemos predicado, caiga bajo maldición. Creo que es muy, muy difícil vivir bajo la maldición que Pablo está mencionando aquí. Y debemos tener la compasión de hablar con ellos, porque Jesús también murió por ellos. Mi compromiso es con la verdad y debemos estar sobre la verdad, donde quiera que lo encontremos.